Buenas tardes, chicos y chicas. Hoy vamos a hacer la corrección de la hoja de actividades de la semana 10. Para ello os recomiendo que antes de ver el vídeo cojáis vuestra propia hoja de actividades hecha y un boli, y mientras vais viendo el vídeo podáis corregir lo que habéis hecho para saber si la habéis puesto bien o la habéis puesto mal. Así que con esto lo primero que vamos a hacer es aumentar y ver la primera pregunta que dice conjuga los verbos regulares del primer grupo en presente. Para realizar bien esta actividad, os recuerdo que lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones de cómo conjugar los verbos en primer grupo. Es decir, quitamos ER y lo que nos queda es la raíz. La raíz la ponemos en el verbo y a eso le añadimos las terminaciones que voy a poner a la derecha para que sea mucho más sencillo. Las terminaciones son E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Por lo tanto, en este primer verbo, je, vamos a tener que seleccionar, lógicamente, la primera persona del singular. Es decir, vamos a poner je mange. Recuerdo que pongo la E, pero no la pronuncio. El resto de personas la vamos a construir de la misma manera, es decir, vamos a quitar ER, nos queda por lo tanto demande, y como el sujeto es nous, vamos a coger la persona ONS. En il, con el verbo aimer, quitamos la ER, nos quedamos con M, que es la raíz. Como es tercera persona al plural, cogemos ENT. Elle, vamos a quitar ER, por lo tanto nos queda salut, terminado en la U. A eso le vamos a añadir, puesto que es tercera persona del singular, una E. Vous, del verbo nager, vamos a quitar ER, nos queda nage, y a eso le añadimos la terminación EZ. Je, quitamos ER, nos queda jet, y como es la primera persona del singular, ponemos una E. Nous, quitamos ER, nos queda déteste, terminado en T, a eso le vamos a añadir, como es nous, ONS. Elle, quitamos el ER, nos queda cuisine, terminado en N, y puesto que es una tercera persona del plural, vamos a poner la terminación ENT. Vous, vamos a quitar ER, nos va a quedar por lo tanto bavarde, terminado en D, y como es una segunda persona del plural, vamos a añadir la terminación EZ. Por último, tu, quitamos la terminación ER, nos va a quedar por lo tanto la raíz adore, terminado en R, y le vamos a añadir la terminación ES, puesto que es segunda persona del singular. Como podéis ver, todos los verbos siguen la misma estructura, puesto que es una conjugación regular. Sí me gustaría comentar antes de terminar este ejercicio que hay en el sexto verbo, es decir, en jeter, una pequeña modificación ortográfica, ya que tiene doble T, aunque eso aún no lo hemos visto. No es una irregularidad, sencillamente es una peculiaridad ortográfica, como le pasa a los verbos, por ejemplo, que terminan en je, como manger, nager, etcétera, etcétera. Pasamos ahora a la segunda actividad, que es exactamente igual que la primera, pero que además nos pide después que traduzcamos los verbos para practicar un poco de vocabulario. Es decir, traduce los verbos regulares del primer grupo y conjúgalos en presente. Lo primero que vamos a hacer es traducir los verbos, por ejemplo, chanter, cantar, parler, hablar, écouter, escuchar, parler sale de nuevo, sigue siendo hablar, ramasser, recoger, jouer, jugar, partager, compartir, coller, pegar, en el sentido de manualidades, de pegamento, commencer, empezar, y casser, romper. Y ahora conjugamos los verbos tal y como hemos hecho en la primera actividad, es decir, je chante, nous parlons, vous écoutez, elle parle, tu ramasses, vous jouez, il partage, tu colles, elle commence, on casse. Es decir, verbos regulares del primer grupo. Pasamos ahora al tercer ejercicio, que dice: conjuga los verbos regulares del primer grupo en presente. Atención a los verbos que terminan en ye. ¿Por qué hay que prestar especial atención a los verbos que terminan en ye? Muy fácil. Es que tienen una peculiaridad ortográfica que hemos estudiado, y es que hay que añadir una E entre la raíz y la terminación de la primera persona del plural para conseguir que se siga pronunciando el sonido je. Es decir, para que en toda la flexión del verbo se pronuncie je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, por poner un ejemplo con el verbo manger, que es el primero que tenemos ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es señalar cuáles son los verbos que terminan en je. Y eso nos va a ayudar después a recordar que ahí tenemos que poner una E. Esos verbos van a ser manger, partager, mélanger, nager, bouger y obliger.
Como todos los verbos van a estar en nous, está claro que la construcción va a ser muy sencilla. Va a ser como el primer y el segundo ejercicio, es decir, la raíz y la terminación ONS. Voy a dejar un huequecito en los verbos que hemos señalado para poder añadir la E. Y con las raíces y las terminaciones ONS puestas, repasamos entonces los verbos que hemos señalado en verde. Y añadimos una E entre la raíz y la terminación ONS porque la necesitamos para que se pronuncie el sonido je. Por ejemplo, nous mangeons, añadimos esa E. Nous partageons, añadimos la E. Nous mélangeons, añadimos la E. Nous nageons, añadimos la E. Nous bougeons, añadimos la E. Y nous obligeons, y añadimos la E. Con esto pasamos a la actividad número 3, que es conjugar los verbos irregulares avoir y être. Estos dos verbos, básicamente, hay que sabérselos de memoria porque al contrario que los verbos del primer grupo, que son regulares, estos, cada persona, tienen una forma. Así que vamos a tener j'ai, recordad que la E del sujeto cae porque la siguiente palabra empieza por vocal o H, en este caso por vocal. Nous sommes, con dos M's. Vous avez, tu es, elle est, on a, ils sont, je suis, vous êtes et elles ont. Y con esto hemos terminado la corrección de la hoja de actividades. Ahora lo que nos queda es practicar mucho.